Contamos con la participación de Carmen Rivas y Josep Cargol. Carmen Rivas es arquitecta por la Universidad Ricardo Palma, tiene una maestría en urbanismo, European Postgraduate Master in Urbanism, del Consorcio Europeo de la Universidad Politécnica de Cataluña, la UAB de Venecia, la Universidad de Kansas, la Universidad de Leuven y la Universidad Técnica de Delft. Lidera su propio estudio de arquitectura desde el 2006 y es docente en la Universidad de Lima. Por su parte, Josep Cargol es arquitecto en l'ETSAP de Barcelona y magíster en proyectos de urbanismo e historia por la Universidad Politécnica de Cataluña. Está desarrollando su tesis doctoral Caminar, Paisajes, Ciudades, Arquitecturas. En el año 2000 funda su estudio propio en el Mediterráneo, donde viene desarrollando proyectos de diferentes escalas en España, y colabora en el estudio de Enric Miralles Benedetta Tagliabue. Bien, bienvenidos Carmen y Josep, les doy el pase. Gracias, gracias Romina. Bueno, gracias. ¿Cómo están todos? Buenas tardes ya. Ok, bueno, nosotros hemos preparado esta charla empezando desde esta especie de planteamiento de cómo hacemos el proceso arquitectónico y vimos que nuestro proceso es muy vinculado al tema de reconocer el lugar, a entender el sitio, ¿no? Un poco también continuando el discurso tan interesante que hizo Valerie, donde el sitio te da diferentes variables con las que uno puede maniobrar. En este caso vamos a presentarles proyectos de los últimos más o menos 5 años, bueno, vamos a tratar de llegar al tiempo, donde estamos explicando cuál es el proceso, explicando cómo llegamos al proyecto, de alguna manera respetar la naturaleza del lugar, ¿no? Que el proyecto arquitectónico es una transformación de un lugar, porque al final estás complementando un sitio, estás planteando un nuevo sitio, o en todo caso estás recodificando los códigos de la misma naturaleza del sitio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a explicar la parte conceptual de varios proyectos. Vamos a empezar con la explicación de la oficina. Gracias, Josep. Sí, bueno, la oficina de hecho es parte de la fusión de 2 oficinas chicas, que nunca por ambos lados no ha pasado como de 10 integrantes en los concursos, en los proyectos así más o menos de pequeña dimensión, entre Barcelona y Lima. En mi caso, desde el final del siglo pasado, 96, o sea, hace justo ahorita 25 años, estoy colegiado por Cataluña y 10 por Lima, porque justo hace también 10, 12 años que estoy acá. Y Carmen ya, con su bagaje, evidentemente, desde esta zona, del Pacífico y de los Andes, del Mediterráneo y de los Pirineos, sale esta fusión de hace ya casi 10 años también, desde el 2012. ¿Pasas? Estos son los proyectos, resumen, hechos en el Mediterráneo, fundamentalmente todos en el entorno de Barcelona. Estos son los proyectos acá, más producción, menos ejecución. Podríamos hablar también de esto, el mix de estos últimos 20 años, 10 años acá. Y hoy vamos a contar algo peculiar, que es cómo diseñar la última casa, los cementerios. Entonces, nos ha dado este encargo, o sea, justo como la última luz, en el sentido más positivo, a la vez de despedida y de ida, ¿no? Agarrando estos conceptos de la luz que hablaba justo Tania, ¿no? De la teatina, creo que esto irá a salir más adelante, ¿no? Ok, el primer proyecto, como decía Josep, nos hemos enfocado no sé, ha sido casualidad que los 5 años que hemos estado trabajando, estos proyectos han sido pues bastante correlativos. Hemos tenido la suerte de que terminábamos uno y empalmábamos con el otro, todos vinculados con este paisaje, digamos, de la última morada. En este caso, el proyecto es el Santo de Huachipa. Hay 2 intervenciones que hicimos. Esta intervención nos parecía casi como una especie de tenú que había dado el arquitecto Cabaza, con, digamos, estas especies de pórticos inconclusos. Esto es una ampliación que no llegamos a confirmar si fuese de él, pero el encargo era resolver este espacio que él dejó un poco inconcluso. Era un estacionamiento, tenía una cafetería
súper improvisada. Lo que más nos gustó eran pórticos, este porche que él plantea durante toda esta especie de U, ¿no? que encierra el estacionamiento. Detectamos en todas las visitas que fuimos que las personas que salían de la capilla llegaban a esta cafetería, esperar, en algunos casos esperaban la cremación, en algunos casos era un tema familiar, y nos parecía interesante cómo el rito se daba y se mezclaba de manera no correcta con los autos. Hicimos un análisis del sitio, determinamos los árboles, pocos árboles, son unas palmeras ahí que teníamos que conservar, nos parecía interesante conservar. Estábamos en este proceso de no caer escenario o sacar los autos de donde podíamos, por un tema de principio urbano, entendimos como un espacio colectivo del lugar, y que de alguna manera este rito debería estar entendido. Pensamos en completar el porche inconcluso que dejó Cabaza, el arquitecto del cementerio, el arquitecto original. Él falleció, y un poco heredamos los proyectos que vinieron después. Entonces era la despedida, la conexión con esta ida de él y esta búsqueda de nosotros también respetar el sitio, y en este sitio él estaba presente. Entonces la poética del proyecto se daba por ese lado, ¿no? De conectar con un arquitecto que se iba y nosotros de alguna manera tomábamos su lugar, tomábamos la posta. Aquí está la U, nosotros hicimos la parte blanca, la U estaba inconclusa, como ven en las fotos anteriores, ¿no? Y planteamos pues la cafetería, que ya existía como programa, un lugar de espera. Continuamos el porche, ¿no? Fue muy fácil porque realmente si uno a veces tiene una arquitectura más humilde, a veces la arquitectura no es tan complicada, de repente a veces es coser o terminar las cosas inconclusas que imponerse. Planteamos una cobertura muy ligera porque acá funcionaba una florería improvisada, se respetaron los árboles, por más que eran palmeras y sabíamos que no iba a dar mucha sombra, las dejamos por un tema de principios, por un tema de respeto de las preexistencias. Ahí está, dialogamos con la preexistencia, con ese pasado que existía. Y claro, el proyecto final, que es como casi por donde podríamos haber empezado, fue al revés, ¿no? La urbanización. Entonces fue muy claro, es como darle la vuelta a un bolsillo en un pantalón, ¿no? Sacar las cosas que sobran, dejar las llaves encima de la mesa y todo lo que molesta, y descubrir la esencia de ese lugar, que es un claustro, que es un patio. Pero además es un camino de un flujo importante en el momento de la cremación, y más ahorita, en el COVID, todavía más, ¿no? Ha estado medio cerrado, evidentemente, y tiene esa lógica de que es un corte como la capilla, son unos árboles artificiales, luego repoblamos de árboles, y son unas macetas que construyen ese lugar, ¿no? De maceta jardín, construimos este bulevar, y la sombra está en proceso, un proyecto que ha terminado hace un año. Esta es la imagen que se presentó, una imagen objetiva, evidentemente, con este concreto rojo y utilizando el adoquín rojo, ese camino emulando la tierra. Están creciendo los árboles recién, son fotos de hace un año, al inicio de la pandemia, 6 de marzo, justamente, en la última visita. Y esta relación con el otro lado del parque, digamos, que está la capilla del arquitecto Cabaza, ¿no? Fotos de obra, aparecen estos animalitos que le llamamos el luz, que evidentemente ahora se va entendiendo, casi un artefacto extraño, pero lo se va repoblando básicamente de ichus, vegetación seca. La cafetería, que forma parte de este eje, en el porche, hacia un lado y hacia el otro, el bulevar, es como entroncamos, con la pérgola de madera, esta florería que necesitaba ser también ordenada. Realmente no hemos hecho nada más que continuar el porche tanto para la cafetería como desde el bulevar, que luego veremos la cafetería, ¿no? La relación de un lado del porche con el otro y el otro son fotos de obra, y evidentemente nos interesa ese punto de rescatar la vegetación que tenemos, la dejamos filtrar y nos integramos a ella, lo natural y lo artificial, combinando en armonía, ¿no? Buscando esa luz que puede iluminar en cierta medida, porque al final lo que interesa es sol y sombra bien tupido, para que los usuarios directos, que son los vendedores de las flores, trabajen cómodamente.
Y el fondo, el Porsche que da la vuelta, el fondo de la U, es el Porsche pero sin columnas. O sea, estos árboles metálicos que tenemos son de un alucubón blanco, o sea, al final fue un material así opaco. Hubo varias versiones, como se pueden imaginar. Y bueno, ahí ven, son fotografías estas anteriores al bulevar, que se juntó primero la cafetería. En el interior, estos pliegues en el techo que tienen una luz el frontal de una viga cruzada. Hay unas columnas evidentemente estratégicamente camufladas entre mamparas, pero hay una luz importante, de punta a punta tenemos casi 30 metros, y en el fondo donde está la luz, el carril principal encima de la barra, son 15, o sea, son las dimensiones que toman unas columnas estratégicamente, ¿no? Pues este gran espacio, que lo que nos interesa es la vinculación con el bulevar y el fondo, de donde venimos, y sí la ubicación de estas mamparas, ¿no? Para tener realmente este flujo. Ahí podemos hacer un apunte curioso, que es el encargo viene así, de facto, los encargos siempre son extraños, surrealistas, muchas veces, y bueno, es que tenemos este techo que ha mostrado Carmen, y que se filtraba todo, el polvo, porque ahí está Avenida Las Torres, estamos cerca, estamos en pleno polígono industrial de Huachipa, los camiones de Gloria al lado, que es el terreno de Gloria, justo, vecinos, o sea, se puede imaginar el polvo. Bueno, entre el polvo fue el primer hándicap, el segundo que había una chanchería, el olor, y el tercero vinculado a la chanchería, las moscas. Creemos un espacio que no entre ninguna mosca. Entonces la discusión era, ¿cómo vamos a poner estas mamparas si no queremos moscas? Bueno, gracias a esto, pues el espacio de ventilación, fruto de las exigencias de bioseguridad del COVID, ahorita está siempre abierto, y lo están utilizando pre-COVID y post-COVID, va a seguir utilizando porque funciona muy bien, ¿no? Como esta vinculación de la entrada, en un momento momentáneo hay un aforo de 100 personas que están una hora y recogen las cenizas y se van. Este es el espacio de recibo de la espera de las cenizas, básicamente, ¿no? Bueno, de las visitas normales. En pre-COVID estamos hablando de 5.000 visitas en un fin de semana, ¿no? Y esto evidentemente en el 1 de noviembre se pone lleno, ¿no? Entonces acá el Porsche que da la vuelta, ¿no? Son fotos mezcladas entre el antes y después de la ejecución de Boulevard, pero ahí se entiende también cómo ha ido operando la obra y el proyecto y los conceptos vinculados a esta relación interior-exterior básica, y de construir árboles metálicos encadenados con los árboles que ahorita van creciendo, ¿no? O sea, es un proyecto que evidentemente en 5 años nos gustaría ver cómo evoluciona, ¿no? Porque fundamentalmente es un espacio de sombra. Abierto, cerrado, interior, exterior, continuidad de una mampara, el Porsche por fuera, el Porsche desde dentro. Y ya tenemos las fotos más actuales, o sea, ya hicieron el bulevar, las fotos que mostramos anteriormente eran como un proceso de, primero hicieron la cafetería y luego ya completaron el proyecto. Esas son fotos de Christopher. Igual la misma temática, enfatizar el Porsche, ¿no? O sea, siempre, digamos, si estamos hablando de partido, de toma de partido, de concepto, hasta el diálogo con la persona que va a hacer esa lectura del proyecto después de la obra, ¿no? El proyecto cuando ya está armado, ¿no? Ya se está usando, ¿no? Hasta en ese momento uno conversa del partido, ¿no? Si es que estamos hablando de este tema, sería interesante ver cómo el partido siempre está, hasta en el momento en que tú puedes tomar una fotografía, ¿no? Entonces, era importante ir después, porque tomamos primero el proceso, y era importante también hacer las mismas lógicas de tomar estas vistas, ¿no? Desde el Porsche, ver cómo aquí ya se completa el pórtico de Cabaza, o sea, nosotros copiamos tal cual la preexistencia, no cambiamos porque era una variable muy fuerte del lugar, cortamos las columnas que habían, se completó la florería, se techó la florería con algo muy ligero, lo que expliqué anteriormente, y igual el Porsche más contemporáneo, digamos, de una estructura muy ligera, que era la que nos hicimos, igual continuaba esta especie de pórtico continuo, donde se enmarcaba esta especie de espacio intermedio que muchos usan para sus proyectos en la academia. Realmente esto es algo que nos ha perseguido todos estos años, ¿no? Entender este borde separado del interior, que te separa del exterior, y este espacio pues de interfase, de transición, que te vincula con ambas espacialidades, pero de alguna manera tiene de una, tiene de la otra.
Esto ya existía, un poco que también el resto de los proyectos que vamos a mostrar tienen mucho de esta búsqueda, o sea, también por eso queríamos comentar lo del arquitecto anterior, porque también planteó este tema, lamentablemente no lo terminó, más del interior, ahora con el COVID, ya el aforo reducido, las mamparas ya mirando digamos, el bulevar, ya estaba sin autos, pero ahora ya tiene las bancas, esperamos que ya sea mucho más frondoso, de repente, de acá a un año más o menos ya estos árboles que están por ahora chiquititos crecerán y tendrán esta atmósfera que planteamos de gran bosque, de gran oasis en el medio de esta U. La piedra estará llena de aves, ¿no? Las personas de alguna manera se vinculan con el exterior, están en un elemento natural, están en un sitio natural, no se acuerdan digamos, de lo que está pasando en tema de dolor y de familiar, etc. Bueno, acá nos han puesto esta cosa del gel, cosas del COVID, que bueno, ya hay que parte del sitio. Igual aquí se ve nuestra versión del Porsche, ¿no? El proyecto enmarca el paisaje, enmarca el bulevar que hemos armado nosotros, mirando ya desde el ingreso, ¿no? Las bancas de alguna manera redireccionan los flujos, ¿no? Dejan en el medio el gran espacio del rito, donde la persona pasa de la capilla a la cafetería, si quiere se sienta, ya están aquí ocupándolo, o igual es un éxito y es bastante gratificante que las personas lo ocupen. Aquí la florería, diálogo con la cafetería, más de las plantaciones. Acá bueno, entró un paisajista, este es el Ichuluz, un tema de iluminación que nos inventamos para no tener pues, los postes, sino contaminar este espacio y que quede realmente abierto. Tenía que ser una luz muy rastrera y una luz muy puntual que se mimetice con estos elementos naturales que eran pues, de muy poco mantenimiento. Aquí está muchísimo más frondoso. Estos son los árboles que en un inicio han visto en las vistas que crecerán. Y este es el oasis que nosotros planteábamos para este espacio. Un proyecto bastante gratificante porque sí cambiamos un estacionamiento, una situación bastante caótica, la pudimos reorganizar y la pudimos reorganizar entendiendo el lugar, entendiendo las preexistencias y de alguna manera dialogando con humildad de la arquitectura con la preexistencia o las variables del sitio. Y un poco atrás estamos contando mezclados en tiempo el proyecto, pero en verdad el primer proyecto que nace en esta localización es justo este, ¿no? Es cuando coincide con el deceso del arquitecto, ¿no? Pues nos plantea el alargar la vida de este cementerio. ¿Esto qué quiere decir? Es que tenga más espacios para más nichos. Entonces, tenemos una cabida muy rápida y fundamentalmente, porque es un proyecto que no se ha construido, pero que justamente, bueno, llevamos como 5 años haciendo proyectos para este cliente, ¿no? Entonces, levantamos el suelo y construimos por encima del suelo. De alguna manera, acá, claro, por eso hablaba al inicio de la última casa. Recién ahorita nos empiezan a encargar algún proyecto de vivienda vertical hacia arriba, ¿no? Pero estamos como en el subsuelo, esta parte importante del territorio y justamente en un campo santo donde la lógica es nichos hacia adentro de la tierra, ¿no? Entonces, este fue el proyecto. Dice, bueno, ¿cómo optimizamos ese lugar? Levantamos unas terrazas del suelo y con esto duplicamos directamente la superficie de nichos hacia el interior. Este es el bosquejo, digamos, del antes y el después. Ahí tenemos las torres, que es la avenida que está por atrás, que vincula sobre todo desde la Prialé a la entrada principal, que son 2 entradas al fondo por Gloria otra vez, que es un gran flujo de camiones, y con estas terrazas empatamos y nos empalmamos con el paisaje que hay en el fondo, que es pues, entre Carapongo hasta Cajamarquilla. Al final de todo lo que Carapongo no está más en la Cajamarquilla, ¿no? La imagen que siempre nos ha gustado mucho en los cursos de paisaje, visitar precisamente el cementerio de Villa María del Triunfo, de la Nueva Esperanza, en esta conexión, digamos, con el territorio entre la vivienda y el cementerio, ¿no? Entonces, muy rápido, porque esto fue un concurso, ¿no? Un concurso muy rápido, pero no se ha ejecutado básicamente por lógicas de mercado. También era, porque, bueno, al final es mejor ir más profundos, con más nichos, y también la adquisición de nuevos terrenos en Lima, Lima Norte y Lima Sur, ¿no? Más cementerios.
pero de acá nacieron los otros encargos, ¿no? Por eso nos interesa siempre contar, esta es como la madre, ¿no? La madre de los proyectos que vienen después, de estas terrazas, y sí que replicábamos con una segunda capilla, porque ya tiene su dimensión el Camposanto, una segunda capilla de despedida, ¿no? Vinculada con esas nuevas terrazas, esta chulpa, digamos, para ir así rápido, para entenderlo, esta perforación en el terreno, que además en la pared contenía columbarios. Entonces, la perforación de la luz que cruza en esta cinta continua, que es una espiral, que va dando vueltas sobre el cono interior y el cono exterior, los dos conos invertidos, además es la teatina de luz de esa capilla que está en el nivel de los actualmente nichos. O sea, todo lo que estamos viendo acá es aéreo, superpuesto. Y bueno, viene de estas imágenes que uno recoge. Esta precisamente es una sacada de un secador de arroz en el Mediterráneo, en plenos pantanos, y funcionaba eso tal cual, de secador de arroz. O sea, como los secadores antiguos de nuestras mamás y nuestras abuelas, que tienen estos igualitos puestos en vertical, ¿no? O sea, acá el aire permite sacar el grano de la hojita del arroz. Entonces es bonito como el grado. Ahorita como es un parque natural, ahorita se llena de pájaros y pueden imaginar el sonido como trabaja acá, ¿no? El clave casi de Zumthor, el espacio del sonido, ¿no? Ese libro fantástico de atmósferas que también nos acompaña siempre y en muchos talleres de los cuales dictamos, ¿no? Esta imagen objetiva yo creo que nos va acompañando, es la perforación entre los columbarios. Los columbarios siempre tienen una mucho menor de 20 centímetros, imaginar son estos nichos pequeñitos donde uno guarda las cenizas y que, bueno, al final también es un tema que está entrando en el lado peruano funerario, que la tradición todavía no está tan asumida como tal. En otras localizaciones del mundo ya la cremación está más del orden del 50%, por ejemplo, en lo que son los enterros. Y coincide además con ese cruce de un camino que viene de las terrazas de arriba, cruzando ese espacio, por arriba el crematorio y por abajo la capilla, esta segunda capilla en el Camposanto. De acá nacen los otros tres, las hijitas que decimos, la mamá de las hijitas, y bueno, especialmente en mi caso, que en un taller que he dictado la católica muchos años y luego se ha dictado en otras partes del Perú, en Huancayo, siempre me interesó la deslocalización de los proyectos en el sentido de reincorporar la lógica desde cada lugar, otra vez, que es como menos iniciado la charla. Pues, curiosamente ha sido desde la respuesta profesional desde los Campos Santos. Entonces, ahí ahorita los tres proyectos que vamos a contar van en relación a esto, la ubicación siendo el mismo programa, viendo el terreno como es, viendo la localización climática, dónde estamos, la cultura del lugar, son diferentes. Son diferentes, pero sí que tiene a un approach, digamos, como de marca, porque al final, si trabajas con una empresa privada, les interesa también esa parte, pero no olvidándonos del lugar. Entonces, estamos hablando de Costa Sierra Selva, Chiclayo en construcción, Arequipa que de un stand-by y Iquitos que empieza está en licitación ahorita, la construcción es inminente. Estamos en este discurrir de la multidiversidad de pisos altitudinales que tenemos, proyecto así curioso de trabajar ahorita, ¿no? Bueno, empezamos por Iquitos, hicimos un análisis del sitio, ¿no? Entendimos el terreno, parte del terreno tenía que ver con un riachuelo que existía, ¿no? Había ya varios clústeres de árboles que fueron detectados, tenía un camino existente, ya un camino que usaban las personas que habitaban este lugar, y la complicación del proyecto era justamente si estábamos en Iquitos y había un tema de árboles, un tema de naturaleza, había un riachuelo, habría que simplemente ubicarlos claros, o sea, encontrar el sitio donde nosotros podíamos ubicarnos sin perjudicar. Igual un poquito de árboles tuvimos que sacar, pero igual se reemplazaron. Pero la idea era colocarnos en un lado donde no perjudicáramos las lógicas del lugar, la naturaleza existente, ¿no? Entonces era dialogar con el lugar, tratar de que la intervención sea la mínima posible, conservar todas las preexistencias, incluyendo digamos, reciclar el camino existente y basarnos en las lógicas existentes. Siempre hacemos bosquejos, ¿no? Siempre tenemos esta búsqueda, siempre está el mantequilla encima del plano, donde uno empieza a encontrar las diferentes espacialidades del proyecto.
encontramos que al inicio teníamos una parte muy llena de árboles, ¿no? Que casi era imposible conectarnos, entonces ahí tratamos de poner lo que nosotros llamamos el equipamiento central. El equipamiento central es un término que nos inventamos, ¿no? Donde juntaba todo el programa del cementerio, ¿no? Y es un poco por lo que ganamos los proyectos. El cliente le gustó el análisis que tuvimos previo a todos los trayectos que ellos tenían desde pasar de la capilla, ir hasta la administración, llegar hasta los velatorios, ir hasta la parte de la cafetería, o sea, tenían los usos muy dispersos. Un poco que les gustó la propuesta que les mostramos y de alguna manera obtuvimos en los proyectos, porque nosotros teníamos la postura de compactar, volver eficiente los recorridos y compactar los usos y que realmente por las lógicas del lugar donde estábamos, tanto en la selva, con la lluvia, en la costa, con el sol, y en la parte de sierra, con el frío, teníamos que de una manera estar cubiertos todo el tiempo y que el trayecto de un programa al otro sea cubierto. Costó mucho de convencerlos porque obviamente esto significa duplicarte el área techada, pero hicimos un estudio de los espacios de espera que ya habían empezado en la cafetería, que ya había empezado con este diálogo con Cabasa, encontrar esos espacios de espera, estos espacios que de repente no tienen uso, ¿no? Estos espacios intermedios que ya todos estamos cansados, pero bueno, era el partido, ¿no? Estos espacios, interfase entre un programa utilitario y el otro, apostábamos por hacerlo techado. Les gustó, felizmente apostaron por eso, y logramos sustentar la eficiencia del proyecto y lo que ellos se iban a ahorrar en trayectos y en eficiencia de sus trabajadores, la eficiencia del funcionamiento. Y esto mezclado con la parte poética del diálogo con el lugar, al final nos generó el partido. Perdón. Encontramos algunos espacios donde podríamos proyectar, reciclamos este camino, entendimos que el riachuelo era obviamente pasaba por nuestro sector. Antes del riachuelo teníamos que terminar los enterramientos, obviamente, porque por un tema de normativo y por un tema también de dejar el lugar para el futuro, y concentrar en la parte de adelante para que cuando uno pase por la carretera realmente veas el equipamiento central y la imagen del cementerio sea más el edificio que albergaba los usos que de repente el camposanto que estaba en la parte más privada, ¿no? Este es el claro que encontramos, aquí colocamos el proyecto. Y en visitas al lugar previas, es justo lo que está comentando Carmen, o sea, donde ubicamos todos estos programas juntados en una única sombra. El proyecto salva, si no recuerdo, el 90% de los árboles que están acá, siempre hay alguno que se cae, pero entonces fundamentalmente estamos hablando de colocarnos en el medio. Entonces acá se ubica la capilla, que es más que una capilla, es una gran teatina, ya la veremos, y luego una serie de programas alrededor, o sea, administración, velatorios, cafetería, acá es donde se cae un arbolito, pero esto nos interesa conectarlo con el paisaje. Entonces, hay esta carpa que va agarrando estos programas y luego de acá salen los caminos, que además, salvando también estos, es la entrada, el acceso, o sea, a modo de óvalo, y por acá ya la vinculación con vehicular, digamos, una zona, digamos, propia de mototaxis o vehículos más del lugar, pero se ubica acá, o sea, el gran complejo, y luego intentando acá se cierra con los campos, las partes, los sectores más privilegiados, donde hay casi este tema que también interesa actualmente, que es entierro y árbol juntos, ¿no? De gobiernos a las raíces con los árboles. Entonces, de acá nace en ese claro, de ese pequeño bosque, de mantenerlo y mandar, evidentemente, el camposanto al final, ¿no? Porque es lo que interesa. Entonces, hay fases muy marcadas: el entierro, la despedida, el enterramiento y al final un espacio de reflexiones en una línea de tiempo a lo largo del camposanto, que son estos 3 estadios, ¿no? Que interesa bastante remarcar. Tengo que borrar para seguir.
pruebas de esa puesta en escena. Y bueno, ahorita estamos en ese momento de que se está licitando, ¿no? Pero que la fuerza está justo en la concentración de ese programa, ¿no? Conectado con estos campos, con estos caminos que ya ha comentado Carmen, pero acá están las tres franjas. Esta primera del bosque y de la despedida, la segunda del entierro y la última ya vinculado a ese riachuelo, que la última no se habilita como un camposanto, que también está más rodeado de habilitación urbana, para no cruzar ese umbral, pero el camino final termina en esa zona del río, ¿no? Y ese es el proyecto, muy geometrizado, muy interesado. Entonces, espacio central es el origen de la capilla, al final también es un espacio de reunión, es un Zoom alternativo. De alguna manera, acá hay pues 20 personas trabajando durante el día, pues tenemos los velatorios, con su vinculación también en esa zona, ¿no? Siempre con estas formas redondeadas, o sea, donde la curva nos ha ayudado bastante a trabajar toda esa fluidez, ¿no? Uno sube por acá, se queda, hay unos espacios de unas bancas, o sea, uno se puede sentar pero estando fuera, dentro, la cafetería en ese lugar. Igual cada uno tiene su vinculación con caminos que te llevan otra vez al campo santo, ¿no? Y cuando la superficie ya es un poco grande, ahí aparece pues, la mega maceta en el suelo también para más árboles. Es confundirnos en esa gran carpa, ese gran techo, en este claro del bosque, pequeño bosque de un gran parque camposanto, ¿no? O sea, sí que la esencia de la selva, de la maloca, la esencia de lo que es una maloca, no en forma y no en construcción, ni no en materialidad, la esencia de ese gran techo que uno da vueltas alrededor y tiene una serie de dependencias en los anexos, que forma parte de esta esencia también como de la cosmovisión amazónica, ¿no? Donde el exterior es parte del interior, bien diferente a otras zonas del Perú. Seguimos. El corte, esa gran teatina suspendida de estas cuatro grandes áreas y además, pero que llevan al extremo, también hablando de la luz y del agua, que sí que hay un tema climático del lugar bien interesante. Entonces, la luz central, desde esta pirámide invertida a la vez, no tiene la visión, puede estar dentro desde el espacio que nos ubica ese icono invertido y estando engullido en esta teatina, las teatinas que hablaba Tania precisamente, la luz lateral, que es la que discurre sobre el muro, luces puntuales, porque hay unos huecos en todo ese cono, y luego ya las luces que forman parte, otra vez a otra escala, la perimetral también, del cono en relación a la carpa, esta gran carpa, porque al final es tan grande que hay que cuidar la iluminación natural, porque es tan grande que la oscuridad de huevo es un tema a resolver, y otra vez estas teatinitas en los lugares preciosos de cada ambiente, los necesarios, ¿no? Sobre todo en los velatorios. Luz y agua, entonces, ¿por qué un cono invertido si estamos en la selva? Esta contundencia de esta imagen que forma parte de los tres cementerios que os estamos contando, pero cada uno resuelve la lógica de su lugar. Entonces, es una estructura de concreto que descansa sobre estas columnas placas que quedan en el medio de estos huevos de madera, no huevos como para ir más rápido, ¿no? Estos ambientes, que en ese caso la cafetería es el que está más conectado, y la parte de la cafetería, pues que es la cocina, la barra y a las mesas con una gran salida por un lado, resolver temas evidentemente de aforos y de INDESI, siempre está ahí, esos son planos entregados, 128 de 300 planos, ¿no? Un proyecto pequeñito, de 2.500 metros cuadrados, no tiene más. Maquetas previas, es un material, o sea, el material de 3 años que uno acumula, no es que lo deja ahí, lo olvida y solo vamos a hablar lo último, sino que es material 2018-2021, ¿no? Justo 3 años exactos, cruces, variaciones, que si gana la columna vertical, que si nos vamos
a ver a Neymeyer, que no, que Susana, que no, que Pablo Méndez de Rocha, que acaba de morir justo hace días, o sea, como que los referentes no pueden, siempre están, para no hablar también de lo local, ¿no? Esta simbiosis de lo global y lo local, creo que estando en cualquier parte, y más ahorita que nos está invadiendo lo más hiperlocal, lo más hiperglobal, que es una pandemia y que estamos en las casas, como el día de hoy, ¿no? Estaríamos quizá en este tipo que tiene la Universidad de Lima enterrada, no sé cuántas personas entran, estuve ahí en la última charla de Aravena, ¿no? Pues, bueno, hoy estamos acá, en lo más hiperlocal desde las casas, ¿no? Entonces, creo que es inevitable hablar de nuestros maestros que nos acompañan en esos procesos. Ahora, de la maqueta tenemos siempre, no hemos olvidado desde la universidad, hemos continuado, tanto Josep como yo, siempre llegando a la maqueta para poder entender el edificio, para poder dominar el edificio. Hemos explicado el proyecto a través de los planos, a través de las resistencias que encontramos, en cómo maniobramos con el sitio para colocarnos, para emplazarnos. Y esto era lo que comentábamos, ¿no? La cobertura, esta cobertura que de alguna manera, Josep siempre le dice la carpa, ¿no? Una especie de gran cobertura que iba a albergar todas las situaciones internas. Siempre mantenemos la cobertura como partido y siempre la capilla es una ruptura a la cobertura, ¿no? La capilla es como el momento en que la cobertura deja de ser funcional o monótona y se convierte en un golpe de luz, en un momento en que la forma se empieza a vincular estrictamente con la luz. Eso es lo que ha comentado Pep en los planos. Siempre cambiamos de escala en las maquetas para entender el sistema constructivo por un lado, o sea, realmente testear y ver si el sistema constructivo está funcionando. Obviamente ya aquí a esas alturas, esta maqueta ya es post-ingenierías, o sea, ya entró el estructural, y siempre el partido por delante, ¿no? Siempre la idea es como el eslogan o el concepto, es como esa esencia del proyecto que a pesar de que entran ingenierías, a pesar de que entran los comentarios del cliente, a pesar de que entran los costos, la obra, el permiso municipal y todas las variables en las que un proyecto se ve, digamos, afectado, siempre el partido, cuando es sólido y es contundente, está vinculado estrictamente a decisiones y a criterios arquitectónicos, siempre resiste, ¿no? Entonces, nos parecía interesante ponerles estas maquetas, que son maquetas que vienen después de ya todo el proceso de ingeniería. La primerita era como una maquetita que hicimos conceptual, una maqueta que vimos el emplazamiento, muy rápida para entender el edificio, y esa maqueta va en paralelo a los planos que ha mostrado Josep, o sea, ya empezamos a ver cómo es el sistema constructivo, en qué momento planteamos concreto, porque era una premisa también del cliente de no mantener mucho el proyecto, entonces determinamos que el concreto era como el elemento más fácil de mantener. Igual las pendientes para la selva eran determinantes para el concreto, un reglamento, cambia esa pendiente cuando es una estructura metálica, entonces la forma del proyecto también empieza a verse afectada por el sistema constructivo y el factor climático, ¿no? Igual varias pruebas de maquetas, las pruebas de la luz, ¿no? Lo que comentaba Josep de este baño de luz que iba a tener la capilla, ¿no? Las capillas ahora en los cementerios son capillas que no tienen una religión, o sea, son abiertas a cualquier tipo de religión, entonces decidimos que el espacio sacro, el espacio de despedida, tenía que tener este vínculo con la luz. Hicimos varias pruebas, al final el proyecto cambia, este es uno de los momentos que nosotros hemos captado de las pruebas de luz que se hacen en la oficina. Bueno, antes en presencial se ponía pues la luz, ahora uno lo hace un poquito más con el tema digital. Aquí hay vistas, el proyecto empieza a perfeccionarse, ya empieza el sistema constructivo, viene en concreto acompañado de la madera. La empresa que va a construir eso tenía pues un vínculo muy fuerte con una maderera que podía dotar de madera al proyecto. Estamos en Iquitos, es el material que más se usa. El tema del agua, ¿no? Teníamos que ver cómo drenábamos, tremenda carpa, tremendo techo, hacia dónde iba, ¿no? Decidimos que también esa poética no se pierda y que de alguna manera que la lluvia también llegase a tener un sistema hidráulico que llegue
a ciertas pozas que podían tener recirculación y tener un elemento de agua constante en los momentos que llueva. Aquí está este detalle, ¿no? Y aquí el proyecto de lo que, esta maquetita inicial con todos los planos que enseñó Josep, empieza a tener detalles únicos, ¿no? Empieza a generar su propio ADN, empieza a tener detalles específicos que solo van a funcionar en el sitio. O sea, este tema de la lluvia es tan determinante que también la estética y la forma tenía que ver con esto. La luz, o sea, siempre llevamos y vemos cómo se va a ver este paisaje de día, el paisaje nocturno. Siempre vemos qué es lo último que ves. Este proyecto se va apagando poco a poco hasta llegar simplemente a ver ciertas partes de luz, porque obviamente todo el cementerio se apaga. La luz de día, ¿no? Digamos, esta especie de determinación de la luz que te divide la capilla del resto de la cobertura, cómo este espacio en la noche también se iba a entender, no tener la luz como un elemento adicional, sino que sea parte de la forma. Aquí la estructura fue un elemento importante porque, digamos, las esferas, los elementos portantes son justamente el programa, ¿no? El programa es el que porta esta gran cobertura de la cual se cuelga la capilla, se cuelga la materia que define la capilla, que no llega al suelo para que sea ventilada. Apostamos en los 3 proyectos que la capilla un espacio mucho más abierto, también influenciados por la capilla que ya había generado Cabaza, que tenía un espacio abierto, que tenía muy poco vidrio. Aquí fuimos digamos, a ser más radicales, o sea, que sea un espacio donde las personas iban a estar un poco envueltas del programa, y más bien el programa, que no era sacro, es el programa errado, ¿no? El programa hermético, estaba en las esferas, muy, muy hermético. Estas elipses, más son elipses que esferas. Igual el tema de la luz, ¿no? Cómo se iba a iluminar este espacio. Siempre apostamos porque la arquitectura sea la que baña la luz en el contexto, o sea, que sea el momento identificado y el resto de los caminos sea un poco más sutil, y que de manera, en espacios tan grandes como que son los camposantos, las personas se ubiquen, entendiendo dónde está el equipamiento central. Perdón. Aquí la capilla, el espacio de la capilla, que tiene esta luz que la separa, ¿no? que la ves en el piso, la separa del resto del equipamiento, y además tiene un elemento, pues, digamos, un reto estructural, que es un elemento de madera que está colgado, obviamente, pues, de un gran elemento de concreto que es el mayor. Buscamos, y esto fue también complicado, y es parte del partido, parte de la idea, tratar de camuflar lo mejor posible las grandes placas. Apostamos por placas estructurales que nos permita tener una luz libre, un reto fuerte para el tema de la selva, por el tema de la cimentación. Felizmente, cuando uno tiene claro la idea, el estructural te acompaña. Tenemos la suerte de tener un estructural también que nos acompaña en todos estos retos estructurales, porque todo proyecto es un reto estructural. Aquí está, por ejemplo, la estructura. Cuando ya la ves, siempre verla bien, ¿no? Si ya vas a ver la estructura, entonces la piensas desde el inicio, la diseñas desde el inicio, la viga es un elemento de composición, la columna, la placa también. Este es el tema de los baños, pero nos gustó ponerlo porque es como no existen vanos en el proyecto, ¿no? Cada vez estamos un poco más estrictos en eso, de eliminar la ventana, eliminar la puerta, y más bien entender que la forma y la superficie lo que hace es generarte una hendidura para entrar, una hendidura para que entre la luz. ¿No? Es una manipulación de la superficie para darle la bienvenida a la luz, darle la bienvenida a las personas, y diferentes escalas de hendidura. Entonces aquí desaparecen las puertas, sino se van traslapando la forma de la misma elipse para lograr, digamos, los pases de un espacio a otro. Igual aquí, en algún momento también plegamos las puertas, lo mismo que hicimos en cafeterías. Si es que ya no hay de otra y tenemos que hacer puertas, entonces siempre las hacemos pivotantes, y que sea la superficie la que se pliega para que uno pueda entrar. Y aquí se ve este espacio, otra vez, este espacio de intermedio, este espacio de transición entre este bosque, esta zona de selva, y el interior cerrado, compacto, por una decisión estructural y programática, y toda la área libre que se vinculaba mucho más a la capilla y al exterior, que era el objetivo, ¿no? Que la capilla con el exterior, esta especie de transición,
Y el programa inteligente del edificio, que siempre el edificio siempre tiene el programa importante y el programa inteligente, el que lo menciona, siempre esté compactado y ahí agrupamos programa y agrupamos los apoyos, ¿no? Igual apoyos, esta gran gárgola también funcionaba como estructura, recibe tremenda viga, que es la que recibe toda la estructura. Esto está totalmente estudiado. Y ese es el espacio que también lo tomamos desde Huachipa, que nos quedamos con las ganas de hacerlo. Y también esta foto es desde arriba, este está ya a fines de año se hace, se construye, y ya podremos después mostrarles el proyecto. Arequipa, otro contexto, terrazas al otro lado de Arequipa, en el suroeste, pero evidentemente siempre con el panorama hacia la derecha, en este caso es una vista de dron, de los volcanes que siempre están presentes en la ciudad de Arequipa, ¿no? Entonces acá fue relativamente fácil, el programa se adapta de los camposantos en estas diferentes terrazas que se van solapando cada 5 metros y el edificio central se coloca a caballo desde el pie de ese cerrito que hay arriba y medio enterrado. O sea, ha ido mutando el proyecto, este proyecto está en stand-by, bueno, no lo estamos haciendo nosotros, pero sí que el proyecto igual pone énfasis otra vez desde esta circularidad. De hecho, esta es la hijita que le dio empuje a las otras dos, o sea, a Chiclayo y a Iquitos, por eso me gusta siempre hablar de las tres juntas, ¿no? Y que tiene que ver con, bueno, desde este programa otra vez suspendido, estos programas de circulación, de ambulatorio, entonces estos caminos más de accesos, de servicios, y siempre esta relación, evidentemente, según el programa, con los acompañantes que siempre están, pues el Misti, los velatorios, ¿no? El Pichu Pichu por el otro lado, desde la cafetería, ¿no? Y además desde administración, la otra cadena que es más grande, que es el Chachani. Desde el interior siempre la vinculación, incluso desde el mismo entierro, otra vez esta visión del fondo, ¿no? Bueno, en la cafetería no, acá me he equivocado, la cafetería se ubicaba más en este espacio que de vista hacia el Camposanto, porque estamos como dando la espalda, entonces se concentra. Bueno, cada proyecto se adapta a ese lugar, que en este caso son este pequeño promontorio, solucionando el tema de accesos también, y en ese discurrir, el momento de la entrada del féretro, en el momento del entierro, de la despedida, etcétera, y la vinculación luego ya con el resto del Camposanto a través de rampas, ¿no? En ese caso nos interesa más contar explícitamente esta parte, ¿no? Que es otra vez este volumen suspendido, acotado por estas estructuras que lo soportan. Igual otra vez las cuatro sistemas de iluminación, la directa, la rebotada en el anillo perimetral, la puntual que perfora, esta imagen que hemos visto de estos secadores ahí cerca del Museo Dalí, en el Empordà catalán, ya a 100 kilómetros de Barcelona, y esta cuarta luz que además de acá rebota, es como la contraria, ¿no? Como que levantar un vaso y que le da la luz. En esta que al final es la más masiva, pero la que nos interesa, porque también la que ubica otra vez dentro de este espacio común, el recinto, enmarcado por la luz y por el descuelgue de esta teatina capilla sombrero, ¿no? En este. Bueno, y las vistas, mirando el Misti en este caso, marcando el paisaje, la misma temática de los otros proyectos, velatorio, la capilla, misma temática, el elemento suspendido que define con el haz de luz el espacio central. Y bueno, pasamos rápido a Arequipa porque no hemos llegado a tanto detalle. Ese proyecto nos parecía interesante como parte de lo que abordamos los tres proyectos a la vez, por eso lo mostramos. Chiclayo lo pasamos rápido porque ya me mandaron la alerta que estamos con el tiempo. Chiclayo ahorita se está haciendo Chiclayo, vamos a mostrarles, bueno, fotos de obra muy básicos que recién está empezando, la delimitación del terreno, el mismo proceso, visita al lugar, el estudio del lugar, fotos del sitio representativas.
y de alguna manera el contraste aquí era la gran horizontalidad que teníamos en el proyecto. El proyecto es una superficie que se pliega del suelo. Era un terreno tan horizontal. Lo que no queríamos hacer era que el edificio se vea tal cual, sino de una manera difuminarlo con la parte del camposanto y afectar una topografía que no teníamos para que de alguna manera sea el soporte para la cobertura y sea el soporte para que emerja la capilla, ¿no? Que era como un concepto que ya lo habíamos manejado en los anteriores. Se hacen unos cortes, toda esta especie de pliegue, esa superficie que se pliega para poder pasar otros. O sea, el proyecto casi se enfrenta a la gran portada, ¿no? Entonces tú desde adelante tienes que pasar a través del proyecto para ir al Camposanto. Eso nos parecía potente, como un edificio umbral, como desarrollar esta especie de sotoporteo, ¿no? De pasar por debajo del edificio. Aquí de alguna manera ya en esta imagen ya se ve pues todo el tema estructural para soportar el techo es verde, ¿no? Y toda esta temática estructural es también para soportar el techo verde. Aquí se ve cómo el proyecto empieza ya no es solamente la manta, sino se empieza a fragmentar por un tema de iluminación y ventilación para poder iluminar y ventilar los espacios interiores. Aquí está la manta verde, la gran superficie de gras que va a subir hasta el techo y va a conformar la cobertura. Más imágenes de la cobertura. Planta de todo el Camposanto. Planos, ¿no? Aquí están estos pases, ¿no? Digamos, por todo, es un proyecto que tiene alta complejidad en cuanto al espacio, en cuanto al pensamiento y cómo haberlo estructurado y cómo lograr que se mantenga todos los mínimos elementos para que también no te lo saquen en obra. Pero al final la planta es muy simple, al final la planta está dividida en estas partes y de alguna manera los caminos se organizan tanto en el tema transversal como el tema horizontal. La capilla siempre en el medio, la capilla siempre es la ruptura de la gran superficie, la idea se mantiene. Los cortes, ahí se ve toda la disciplina que tienes que tener para lograr el partido arquitectónico. Este es un corte que pasa por todo lo largo, viendo todos los taludes. Más planos de detalle. Más detalles. Esa es toda la rigurosidad que viene después del partido, ¿no? Y el partido tiene que acompañar siempre a esta parte de la disciplina tan importante que hace que un edificio o se pierda o continúe con su fortaleza y de alguna manera acentúa la fortaleza. Aquí más maquetas de prueba, las vistas del ingreso, igual el ingreso, la geometría de este proyecto muy compleja, difícil de transmitir. Hemos tenido que trabajar en Rhino, en Revit, en varios programas para poder transmitirlo al constructor. Aquí la plegadura que hace que aparezca la capilla, más de la plegadura. Todo el tema de drenaje, costa lluviosa, ¿no? Igual, a pesar de que es costa, teníamos esta premisa de que ya había pasado también el Niño, ya habían tenido una mala experiencia, entonces todos estos techos y todos estos techos verdes tienen una ciencia impresionante para poder drenarlos. O sea, esta imagen, para lograrla hay toda una disciplina para poder lograr que el techo drene, no se inunde y que todo el Camposanto también drene. Este es el ingreso, esta es la continuación de la capilla. En este caso planteamos una gran plaza que en algún momento siempre tienen, los cementerios siempre tienen un espacio para poder amortiguar si es que hay digamos, un tema de una persona, un personaje que vaya a velarse, que sea importante. La capilla, Josep. Sí, no, justo este espacio exterior es el que permite, no sé, ahí hay que copiar al gran maestro que es Ronchamp, y la capilla como que da la vuelta, en el sentido que, bueno, se da la vuelta hacia el exterior y tiene esta celebración al aire libre una vez al año, fantástica. Por los que han estado en Ronchamp, o evidentemente es un proyecto bien conocido, esta celebración exterior
una vez al año que hay la celebración concreta, ¿no? Pues siempre hacemos medio en broma, pero bueno, siempre hay personajes de estos Montsefú, es tierra pues de músicos. Siempre decimos, bueno, cuando alguien del grupo 5, los hermanos Gaypen están por ahí, reclaman un espacio grande. Medio en broma también decimos, bueno, es que hasta para bodas podría servir este espacio, ¿no? Pero es un sitio un poco delicado para celebrar una boda. Y esto es a la noche, que bueno, a la noche integra montaña, que nunca me acuerdo el nombre, no sé si te acuerdas, Carmen, que para la gente de Chiclayo es como el cerrito desde hasta Montsefú, hasta Puerto de nueva arteria, que a diferencia de Pimentel todavía no está tan masificada, pero se va organizando y va a terminar igual que el eje de Pimentel. O sea que va a ser un parque en el cementerio, con un frontal de 400 metros, y por eso hemos estirado ese techo, ¿no? Así fue, medio casi como un ala de avión, y tenemos los mismos problemas de dibujo que un ala de avión, construir este momento. Esta es una fotografía de ayer, creo, o de esta mañana, no me acuerdo exactamente, nos ha enviado el arquitecto que está en apoyo en supervisión de obras. Ya los murgen hacia arriba y en estas estamos. Creo que hay un par de imágenes más. El espacio in between de atrás, el muro que llega. Y ahí la imagen sobre la cual hemos empezado, que es una manipulación topográfica del suelo. Me gusta hablar como esta huaca, esta nueva huaca que puede tener territorio de Lambayeque. Estamos cerca de proyectos que también nos han ayudado, ¿por qué no? Es decir, el Museo Sipan, que bueno, hay temas quizás que no están resueltos ahí cuando entras, el choque con la luz, pues acá hay un espacio de transición, que es el hall de reparto, y cómo incorporamos, en este caso, una celebración más tardía, pero justo el cerro del fondo dentro de ese paisaje, como el Misti en Arequipa, como la parte de este bosque de selva que tenemos en Iquitos, ¿no? En la carretera de Iquitos a Nauta, concretamente. Y cerrando, creo que hay un vídeo, unas imágenes, estos como así rápido, los padres que nos acompañan, por arriba Cataluña, por abajo Perú, y bueno, pues quizá nos centraríamos en las personas de Miralles, que bueno, tuve la suerte de dictar con él como alumno, como profesor, como trabajador en su oficina, antes de que se muriera muy joven, al año 2000, de un cáncer cerebral, a los 45 años, y por Perú, básicamente por Rubén Albaraco, que ya todos lo conocen, y bueno, alguna experiencia previa, porque justo la casa, ahorita estamos en Surco, pero nos movemos entre Barranco, Surco y Santa María de Chosica, una casa de Weberhofer, las cuales otro día la podemos comentar, qué es el impacto de estas casas casi de los paisajes maternos, ¿no? Entonces, tan cotidiano que uno está ahí, y al final, bueno, mira, la primera casa de Weberhofer nos está acompañando en pandemia, y en relación de proporciones, pues 75% Santa María de Chosica, 10% Surco y 5% Barranco, que es donde tenemos la oficina, pero que en pandemia estamos todos conectados online, ¿no? Perfecto. Gracias.
Eso es todo, y bueno, acotar que la presentación tan pulcra de estos 3D imágenes, esta fuerza de imágenes, son producto también de 3 personas de la Universidad de Lima, que son Brian Skane, Robert Bogarín y Laura Fernández. Agradecerles, no sé si estarán, pero agradecerles porque nos han seguido en el verano y nos han ayudado muchísimo, y creo que es importante saber que en la escuela estamos produciendo arquitectos que tienen muy bien todo este tema que hemos hablado hoy día, y que tienen una reacción importantísima y tienen una influencia importante en muchas oficinas, ¿no? Yo creo que siempre es bueno acotar esos temas. Ok, gracias. No sé si tienen, creo que ya no hay preguntas, creo que ya nos... Muchas gracias. Sí, Ya respondí una. Ujú. sí, Ok. hay unas preguntas ahí en el chat, en el módulo de preguntas y respuestas, pero ya por temas de tiempo no nos va a dar para responderlas así en vivo y en directo, ¿sí? Pero Ok, agradecerles de todas formas, ha sido súper interesante. Y bueno, a los demás decirles que vamos a pasar un break, que retornamos a las 2 de la tarde para continuar con el segundo bloque del evento. ok, gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao.